Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy os quiero hablar de algo que es tremendamente importante y que se cuece a fuego lento, como es la tormenta que afecta a Japón, concretamente en los activos de renta fija, es decir, en el coste de financiación en la economía más endeudada del mundo. Aviso a navegantes, endeudarse sin límite sí que tiene un coste y Japón lo está experimentando ahora, y el riesgo es que el problema que vive acabe salpicando a otras regiones y a otros productos, tanto a la bolsa de Estados Unidos como a la bolsa europea y, por supuesto, a la renta fija que emiten los países más desarrollados. Para entenderlo, os voy a hacer un recorrido por lo que ha estado haciendo Japón durante los últimos 30 años, cómo le ha explotado en la cara, la situación dramática a la que se encuentra el Banco de Japón en este momento y las propias declaraciones del primer ministro japonés, que dice que está en una situación financiera peor de la que tuvo Grecia cuando hizo el default en el año 2010 y que provocó la gran crisis periférica, aquella que conocemos como la crisis de los PIGS de Portugal, Italia, España y Grecia. Así que vamos con ello porque es muy interesante y os voy a dar algunas claves de cómo podéis detectar si finalmente esa crisis estalla o si por el contrario pasa de largo sin provocar un mayor alcance del que ya hemos visto hasta este momento. En primer lugar, tenemos que hablar de algo importantísimo, lo que ha ocurrido en Japón durante las últimas décadas. Como podéis observar en este gráfico, la situación del endeudamiento japonés ha sido posible porque el coste de financiación a largo plazo no ha hecho más que bajar. Veamos un poco qué ocurre entre 1990 y 2022. Como podéis observar, la evolución del bono 10 años japonés, que no es ni más ni menos que cuánto le cuesta financiarse al gobierno japonés cuando emite deuda, no ha hecho más que caer, a pesar de que en algunos momentos se ha estabilizado, tanto en el periodo 98-2008 como 2016-2022, pero no hemos tenido realmente ningún proceso de encarecimiento de la deuda. ¿Gracias a qué? Al intervencionismo del Banco de Japón en el mercado, que explicaré más adelante. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué ha podido mantener cada vez más bajos los tipos de interés Japón? Bueno, pues porque los problemas con la inflación apenas han surgido nunca y cuando lo han hecho han durado muy poco tiempo. Es decir, cada vez que hemos tenido repuntes inflacionistas severos, como pasó en los 90, revierten con relativa rapidez. Lo mismo pasa en el año 98, en el año 2008, en el año 2014 y parecía que iba a pasar en el año 2023, pero hemos vuelto otra vez a cotas del 3,5-4%. Y ahí está el gran problema. Estamos en niveles de inflación de los más altos de las últimas 3-4 décadas y los tipos de interés apenas han podido subirse hasta el 0,50%, que es más o menos el techo que alcanzaron en otros momentos como 2008 o 1998. La pregunta es, si con subir los tipos al 0,50 la inflación remitía, si ahora no lo hace, ¿hasta qué punto podríamos empezar a ver una escalada del tipo de interés en Japón un poco al estilo de lo que había en 1991? Personalmente creo que es imposible que eso ocurra, porque mucho antes de que Japón pudiese subir las tasas de interés hasta esas cotas, provocaría una auténtica debate económica con la economía japonesa. Pero incluso una mera subida de 0,50% en los tipos de interés ya ha empezado a provocar una reacción muy fea y a la cual no estamos acostumbrados en el coste de financiación. Si antes decíamos que hasta el año 2022 no habíamos vivido ningún proceso de encarecimiento del precio del dinero a largo plazo en Japón, ahora es evidente que algo está cambiando. Hemos pasado de que el gobierno se pudiese financiar al 0% a que ahora lo tenga que hacer al 1,5%. Y cuando nos vamos a plazos más largos, como es el 20 años, descubrimos que no solamente ya no se pueden financiar al 0% de costes, sino que tienen que pagar un 2,4% por emitir la deuda a largo plazo.
¿Esto qué implica? Esto lo que implica básicamente es que la tendencia ha empezado a cambiar. Existe el riesgo de que la deuda en la que ha incurrido Japón durante todo este tiempo empiece a ser un problema mayor, y eso nos lleva a la situación que comentábamos. El Banco de Japón consiguió durante mucho tiempo mantener el coste de financiación del gobierno japonés en cuotas absurdamente bajas, con tipos de interés del 0 o incluso del menos 0,10%, porque no había una preocupación por la inflación. ¿Cómo consiguen hacer eso? Mandando al Banco de Japón que compre cantidades ingentes de deuda que emite el gobierno japonés, porque de esa manera sube el precio de los bonos y baja su rentabilidad. Recordad que la rentabilidad del bono es el tipo de interés que tiene que pagar el gobierno que emite la deuda a cambio de que le des tu dinero o que le den su dinero entidades financieras, otros gobiernos, planes de pensiones, fondos de inversión, para financiar gastos que no puede cubrir con la recaudación impositiva. A eso le llamamos deuda. Evidentemente, un país como Japón, que lleva tanto tiempo manipulando el mercado de tipos de interés, no solo en el corto, sino también en el largo plazo, ha tenido que recurrir a lo que llamamos habitualmente programas de QE o Quantitative Easing, que es esto de creo dinero de la nada, con ese dinero compro bonos que emite mi gobierno, mantengo el precio de los bonos muy alto, la rentabilidad muy baja y facilito que se puedan endeudar sin coste. ¿Qué provoca eso? Pues que el Banco de Japón haya llegado a tener más de un 50% de toda la deuda que ha emitido el gobierno a lo largo de su vida. Y como podéis observar, otros jugadores importantes son las compañías de seguros, los bancos, los fondos o planes de pensiones, extranjeros, etcétera, etcétera. El segundo principal jugador en la compra de deuda japonesa son las compañías de seguros, de las que hablaré ahora después, porque también tienen un problema bastante serio. Y entonces, bueno, ¿qué supone o qué permite el que tengas un coste de financiación del 0% o en algunos casos incluso negativo? Pues es una invitación a endeudarte, como es lógico, y es lo que ha hecho el gobierno japonés desde 1988. En aquella época, la deuda que tenían respecto al tamaño de la economía era de un 50-60%. A día de hoy, después de haber tocado techos de 260%, se encuentra en torno a 240%. Deben 2,4 veces más de lo que producen en bienes y servicios al año. Y dices, bueno, esto es una auténtica barbaridad, y evidentemente ha sido las condiciones laxas desde el punto de vista del coste del dinero lo que ha invitado al gobierno a seguir una política tremendamente expansiva desde el punto de vista monetario y fiscal, a fin de intentar reflotar una economía que cada 2x3 entra en recesión. Y dices, bueno, ¿cuál crees que es la situación actual y por qué te parece que de alguna manera el entorno es mucho más complejo ahora? En primer lugar, porque, como decíamos antes, la inflación parece que se ha empezado a enquistar en cotas muy altas, ya no revierte hacia abajo de forma rápida. Los tasas de interés han subido muy poquito, pero ya han tenido un impacto enorme en el coste de financiación a medio y largo plazo. Y por otro lado, la subida de tasas de interés, en el caso de tener que continuar con ellas, no tiene nada que ver. El impacto que provocan cuando la deuda que tienes desde un 50 a un 80% del PIB a cuando esa deuda es de un 240% del PIB. O dicho de otra forma, sería imposible que el Banco de Japón acometiese subidas de interés tan grandes, porque el impacto sobre un endeudamiento tan sumamente elevado haría que la economía colapsase y entrase en una gran recesión o incluso en una depresión. Y eso nos lleva lógicamente a la reflexión de cuánto ha podido reducir el Banco de Japón su tenencia de deuda, es decir, cuántos bonos que tiene en cartera ha dejado vencer sin renovar, de todo lo que lleva comprando, especialmente desde el año 2012, cuando nace el concepto de los Abenomics, ¿no? Cuando se instaura esta política ultra expansiva en el plano monetario y fiscal. Y uno descubre que apenas han conseguido reducir 21 billones de yenes
desde noviembre de 2013, pero la retirada, simplemente la pequeña retirada del Banco de Japón como uno de los compradores principales de la deuda que emite el gobierno, ya ha provocado una situación dramática en las últimas dos subastas. Una de ellas tuvo lugar el 20 de mayo, en el que era una colocación de deuda a 20 años y por falta de demanda falló, no se pudo hacer, y luego más adelante, el 28, se intentó sacar adelante una subasta de 40 años, es decir, deuda emitida con un plazo de 40 años, y ha sido pues el peor resultado y la peor demanda de los últimos 10 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que los inversores en renta fija en Japón miran con muchísima cautela lo que está pasando y, como veis, a falta de demanda, el precio de los bonos baja y la rentabilidad de los mismos sube mucho. ¿Qué quiere esto decir? Pues que si antes el Banco de Japón casi no tenía que pagar nada por la deuda que emitía el gobierno, a día de hoy percibe entre un 3 y un 3,4%. Le damos la vuelta a la tortilla y eso quiere decir que el gobierno japonés, para conseguir dinero a un plazo entre 30 y 40 años, ha pasado de pagar entre un 0,25% de tipo de interés a tener que pagar al que le presta entre un 3 y un 3,5%. Un cambio radical teniendo en cuenta el nivel de deuda tan grande que tiene. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las causas realmente que provocan tanto nerviosismo en el mercado? Por un lado, el hecho de que el Banco de Japón deje su papel predominante como comprador de la deuda del gobierno se junta a tres factores que son cruciales. El primero, el fin de lo que parece la deflación japonesa. Si antes los repuntes inflacionistas eran algo que duraban muy poco tiempo, ahora parece que esos repuntes se han empezado a quedar o han empezado a ser más estructurales, porque llevamos ya 2 años sin que revierta la inflación una vez alcanzó la cota del 4%. Fijaos cómo en Europa y en Estados Unidos sí hemos visto un proceso más o menos continuado de caída de las presiones inflacionistas desde los picos marcados en 2023, pero en el caso de Japón estamos otra vez registrando presiones en los precios que son muy preocupantes. El segundo punto clave es la incertidumbre que genera hasta qué punto el Banco de Japón puede subir las tasas de interés. Es evidente que con el nivel de inflación que tienen deberían estar manteniendo un ritmo de subidas de tasas de interés más agresiva, pero no se atreven a hacerlo porque tan pronto han empezado a subir ligeramente el coste del dinero, se les ha disparado ese movimiento. Es como si se hubiese apalancado ese movimiento en los bonos de largo plazo, que no registran una subida de 0,50, sino una subida infinitamente más grande. Por otro lado, tenemos la guerra comercial. Es un factor que introduce mucha volatilidad e incertidumbre y que además viene con la idea de que va a tener menor crecimiento económico y también va a provocar mayores presiones inflacionistas. Por tanto, tres catalizadores que tienen en jaque ahora mismo lo que ocurre en Japón. Y mencionaba antes que el segundo gran tomador o comprador de la deuda que emite el gobierno en Japón, después del Banco de Japón propiamente dicho, son las aseguradoras. Y descubrimos que, claro, como aseguradora, si tú te dedicas a comprar los bonos japoneses durante la última década y media, cuando los tipos estaban al 0% y ahora de repente se produce esa escalada de rentabilidad en los bonos, lo cual implica automáticamente un desplome en el precio de los bonos. Recordad que precio y rentabilidad se mueven inversamente. Por tanto, si ves que los bonos a 10 años suben al 1,5%, al 30 años suben al 2,90%, al 40 años suben a 3,40%, quiere decir que los precios están desplomando. ¿Qué pasa con las carteras que tienen estas aseguradoras? Pues que registran unas pérdidas enormes, hasta el punto de que las pérdidas no realizadas a día de hoy ya computan en cantidades tan grandes como 60.000 millones de dólares en lo que es la cartera de bonos nacionales. Otro problema más con los que tiene que lidiar el mercado japonés. El propio ministro Ishiba ha reconocido que las cuentas públicas en Japón son una grandísima preocupación, hasta el punto de decir que están en peor situación de las que tenía Grecia
cuando hizo el default. Recordad que Grecia en 2010, en un momento dado, levantó la mano y dijo: lo siento, no tengo capacidad económica para devolver lo que me habéis prestado a través de la emisión de deuda y el pago de intereses, y por tanto tuvo que hacer un acuerdo con sus acreedores para reestructurar dicha deuda, ¿no? Y reducir esa carga de gasto público que había financiado vía emisión de bonos. En aquel momento se produjo un efecto contagio que afectó a Italia, España y Portugal, la famosa crisis de los PICs, que pues llegó a poner en jaque la capacidad de financiación internacional de las economías del sur de Europa, y que finalmente se arregló gracias a una maniobra de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo en aquel momento, que consiguió un cheque de 800.000 millones firmado por los países del norte de Europa, que garantizaban que comprarían la deuda a través del Banco Central Europeo de las necesidades que pudiesen tener los países del sur, y aquello pues puso punto y final a una gran crisis que desató pues correcciones enormes en las bolsas de los países del sur, así como un tensionamiento enorme en el mercado de renta fija. Que ahora mismo el primer ministro Ishiba esté comparándose en términos de situación financiera con Grecia, creo que como poco debería preocupar a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Por otro lado, se junta a otro hecho, y es que recientemente hemos visto como una de las principales agencias de rating en Estados Unidos, que es Moody's, ha bajado la calificación de la deuda estadounidense de AAA a AA1. Es cierto que ese escalón que ha rebajado desde la cota más alta de calificación es solamente una indicación de: ojo, no me gusta cómo estáis gestionando ese gasto público y ese déficit anual que mantenéis, y por eso os bajamos la calidad. No es dramático desde un punto de vista de que se produzca un riesgo de impago por parte de Estados Unidos, pero sí, junto al tema de Japón, sí es una nota de advertencia de: no estáis haciendo lo que dijisteis que ibais a hacer, de reducir el gasto público, sino todo lo contrario. Y eso ha provocado que en algunos casos veamos pues cómo la rentabilidad de bonos de largo plazo en Estados Unidos, como es por ejemplo el 30 años, han llegado a superar momentáneamente la cota del 5%. ¿Cuál es el riesgo? Si es que existe un riesgo global. Bueno, pues básicamente el mayor riesgo es que haya una repatriación de activos hacia Japón. Pensad que Japón era un país donde la gente acudía a financiarse muy barato para comprar activos en el extranjero porque ofrecían rentabilidades mejores, pero si tú empiezas a tener rentabilidades aceptables de forma local en tu propio mercado doméstico, pues ¿para qué te vas a meter a comprar acciones y bonos de otros países cuando tal vez sea más atractivo hacerlo localmente? Y además, y esto es muy importante, no tienes que preocuparte por el tipo de cambio, porque cuando un japonés compra el bono estadounidense tiene que estar pendiente del tipo de cambio dólar-yen, de la misma manera que cuando compra deuda europea tiene que estar pendiente del tipo de cambio euro-yen. Hace unos años la diferencia de lo que pagaba, por ejemplo, un bono alemán, como es esta línea de color rojo, respecto a lo que obtenías si compraba el japonés su propio bono en su país al mismo plazo, era muy grande. Es decir, te daba un 2,2% más de rentabilidad el bono alemán de lo que te pagaba el bono japonés. Pero es que esa diferencia se ha reducido hasta tan solo un 1%, y probablemente lo que ocurre aquí es que el inversor japonés dice: por una diferencia de un 1% me quito el problema del tipo de cambio, que muchas veces se mueve más de un 1%, y al menos me quedo en mi propio país. Si eso empieza a ocurrir, quiere decir que los inversores japoneses empezarán a descargar cartera de renta fija europea y estadounidense y la repatriarán, entrarán de forma más agresiva en su propio mercado. Lo cual, evidentemente, pensad que si vendes deuda de otros países, el precio de los bonos de esos países puede bajar más, y eso encarece el coste de financiación en Europa y en Estados Unidos. Pero es que además el inversor japonés no es solamente un inversor en el mercado de renta fija, es un inversor que tiene un peso muy importante
a nivel estratégico e internacional. De hecho, la estimación es que tienen 1,1 billones de dólares en activos estadounidenses invertidos, tanto en acciones como bonos, y algo más de medio billón cuando hablamos de Europa. De hecho, Japón y los inversores japoneses son el número 1 de los inversores internacionales que localizan como oportunidades de compra activos estadounidenses. Es decir, quitando a los propios estadounidenses, el segundo bloque más importante por compra de acciones y bonos es el inversor japonés. ¿Qué posibles respuestas puede haber? Bueno, el Banco de Japón está recibiendo ya presiones de todo tipo por parte de aseguradoras y fondos para que intervenga de alguna manera y evite el colapso de las cuentas financieras de estas entidades. E incluso el primer ministro de Finanzas está diciendo que hay que empezar a calcular mejor y ajustar las emisiones de deuda a largo plazo para evitar una sobreoferta de deuda que provoque una caída mayor del precio y un encarecimiento aún mayor de la rentabilidad de dichos bonos. Pero es muy difícil porque Japón ahora mismo se enfrenta económicamente a lo que llamamos estanflación, que es una situación donde no crecen económicamente y encima tienen presiones inflacionistas. Y esto es lo que podéis ver en este gráfico de forma muy sencilla. Japón tiene el último trimestre ya en tasas negativas, pero también registró tasas negativas en varios trimestres en 2023, lo mismo que en 2022 y en 2021. Es decir, a lo largo de los últimos años, en todos ellos se han registrado momentos de decrecimiento económico, lo cual denota la poca estabilidad en las tasas de crecimiento estructural de Japón, y todo esto ha pasado en un periodo donde la inflación subió muchísimo en 2021 y 2022, y cuando parecía que se empezaba a revertir, como ha pasado en Estados Unidos y en Europa, de repente vuelve este repunte que nos sitúa no muy lejos del peor momento que se recuerda. Además de esto, sería muy interesante que no perdáis de vista el tipo de cambio del yen contra el dólar. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordad lo que pasó el verano pasado. La corrección desde cotas de 160 a 140 provocó, le llamábamos el deshacer el carry trade. Carry trade es el concepto que subyace es: me endeudo en yenes, pago muy poquito tipo de interés porque los tipos estaban al cero, y luego me voy con ese dinero y me compro activo que da una rentabilidad alta, como es en Estados Unidos y en Europa. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el yen se fortalece muchísimo de golpe, descubres que la deuda en la que has incurrido tiene el efecto de que está en yenes, y como el yen se fortalece, tú debes mucho más de lo que inicialmente pediste prestado. Con lo cual vendes tu activo para intentar devolver ese préstamo, y eso provocó el desplome del 10% de la bolsa americana y europea en cuestión de unas semanas, el fortalecimiento de la moneda, el desasosiego en términos de apalancamiento. Bueno, fue un auténtico drama para muchos traders. Y ahora lo que tenemos, como puedes observar, es una situación donde podría estar formándose una estructura tipo hombro-cabeza-hombro. No está activada, tiene que perder claramente 140 como nivel de soporte, pero en el caso de hacerlo, la probabilidad de que tengas impacto negativo hacia cotas de 119 es muy alto. De ser así, volveríamos a pasar por un episodio de muchísimo riesgo y volatilidad en los mercados, que probablemente traerían consigo liquidaciones de posiciones largas de bolsa y otros activos de riesgo, con lo cual vigilad muy de cerca 140, porque puede ser esa señal que nos ayude a determinar que comienza otra vez la tensión o el incremento de volatilidad en los mercados financieros. Las conclusiones son sencillas de extraer. Japón lleva décadas endeudándose para mantener un crecimiento económico paupérrimo. Siempre hemos dicho que la deuda es traerte bienestar futuro al presente. No puedo comprar, no puedo hacer los gastos que me gustaría con lo que ingreso. Me endeudo, consigo hacerlo, pero a cambio tengo una obligación futura de pago de esa deuda que me drena capacidad de inversión y de consumo más adelante. Japón, con un 240% de deuda sobre el PIB, imaginaos hasta qué punto se ha traído bienestar futuro al presente, y eso hace que ya no crezcan nunca o prácticamente nunca. Además,
se junta con ese sueño por volver a salir del riesgo deflacionista, que es cuando la inflación está por debajo de cero, y ya lo tienen, ahora ya tienes inflación, pero eso no ha mejorado las tasas de crecimiento, lo que ha hecho es provocar una situación dramática porque aumenta el coste de la financiación de toda esa deuda y ahora mismo no saben muy bien cómo hacerle frente. Cuando tú tienes un entorno de esta inflación, el Banco Central no sabe muy bien hacia dónde tirar. Si sube los tipos para luchar contra las presiones de inflación provoca un desplome de la economía, si por el contrario lo que hacen es que se centran de alguna manera en activar la economía siendo laxos, entonces se te escapa la inflación a cotas más altas. Es probablemente el entorno más complejo a nivel de gestión para un banco central. Y lo que sí merecería la pena es hacer una reflexión y es cuidadito con pensar que la deuda no importa, que uno se puede endeudar indefinidamente. Estados Unidos ya tiene más de 120% de deuda sobre el PIB. Es probablemente una de las 3 economías más endeudadas del mundo desde lo que es los mercados desarrollados. Y no parece que Donald Trump vaya a conseguir ni muchísimo menos reducir el gasto público como pretendía, sino todo lo contrario. Ojito a navegantes, que esto tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero tarde o temprano te pasa factura. Y también para Europa, que con el concepto del rearme y saltarnos el déficit, saltarnos los límites de los techos de deuda, pensamos que no hay ningún tipo de problema. Pero como digo, tal vez lo que está pasando en Japón es un recordatorio de que actuar con mucha flexibilidad monetaria y sin atender a criterios de gestión razonable puede tarde o temprano pasarte una factura enorme y que tengas que sufrir una crisis financiera para limpiar todos esos excesos en los que has incurrido. Como os digo siempre, las fotos de los vídeos de los domingos hacen referencia a un momento estático, pero si queréis tener un seguimiento de mi opinión sobre lo que pasa en los mercados, os invito a que os suscribáis a The Trader, que es mi newsletter que publico totalmente gratuita todos los jueves. La recibiréis en vuestro correo electrónico y para ello os podéis suscribir a través de mi página web pablogiltrader.com. Como siempre, agradeceros a todos vuestro seguimiento. Ya veis que hoy no estoy en mi set habitual, de ahí que varíe un poco la imagen y tal vez incluso el sonido. Os deseo muchísima suerte con las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.